Estamos aquí con toda la magia. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí al Club de los Demonios, aquí por Radio Box 88.3, dándole la bienvenida a la tarde rosarina. Una tarde melancólica, un poco grisácea, 17 grados, y efectivamente una sensación térmica entre 17 y 9 grados. Así que la verdad, uno va por las calles de Rosario y se encuentra una melancolía bárbara en esta cuestión de tarde otoñal. ¿Cómo le va, doctor Feliperi? Mi querido Maro, qué gusto volver a estar con ustedes después de una ausencia por cuestiones de salud. Estamos todos medio estropeados, no se preocupe. Estábamos justamente acá hablando con el invitado de eso. Espero que la magia a la que se refiere sea magia buena, ¿no? Me imagino que... No sé, está todo esotérico, así que no sabemos. Ah, ¿me bueno. Está muy esotérico la situación, así que no sabemos cómo estará la cosa hoy en Y día. para entender la Argentina hay que incursionar en el esoterismo. Y bueno, un si poco, tenemos al mago del Kremlin, ¿me entendés? Tenemos a los genios de la economía con o sin dinero, tenemos... Hay muy... Crecimiento económico con y sin dinero. Especialista. Sí, especialistas en esos temas, bueno, entonces, hoy en día tenemos especialistas en toda una cuestión de mundos mistéricos extraños, que nosotros somos, obviamente, no somos revelados a esos misterios, por eso no sabemos cómo funciona. Acá intentamos... Por eso trajimos a un economista para que nos explique. Bueno, yo le iba a invitar de otra manera, le iba a dar otra presentación, como se la merece. Por supuesto. El señor Julio Calganino hace la bienvenida nuevamente al Club de los Demonios, desde el año pasado que no lo vemos por acá, pero obviamente lo vemos de nuevo. ¿Cómo anda, Julio? Grande, Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por una nueva invitación. Bueno, espero que podamos despuntar o intentar revelar algunos de los misterios de este país. Son cosas extrañas. Bueno, el dólar se puede ir a 1400, así que a comprar dólares. Expropiaciones de tipo comunista por parte de jueces norteamericanos. Hay una novedad, esa es una novedad interesante también. Y volverían los patacones ahora en formas de Argentum. Así que en cierta forma tenemos novedades económicas de la que usted quiera. Podemos arrancar por donde usted guste. Así que por eso vamos a dejar al especialista, si le parece. Por favor. Vamos a conceder la palabra para Por que favor. nos pueda instruir. ¿Dónde le gustaría arrancar? ¿Por una jueza norteamericana que expropia, hace una expropiación liso facto? ¿O podemos arrancar por el cambio de moneda que supuestamente se empezó a hablar? Usted no sabía ese dato no lo tenía, me sorprendiste totalmente. Se empezó a hablar de seguramente el Argentum. Ay, Dios. Todo país cuando habla de cambio de moneda no puede nada y puede andar bien cuando hay cambio de moneda, pero supuestamente el presidente dice que todo anda bajo control. Las peleas en el Senado también salieron bastante mal, obviamente para la situación económica, porque supuestamente son fondos que ahora se tienen que ir a, pobre nuestros abuelos, que pobrecitos no merecen ese dinero que ahora le vamos a dar con los míseros aumentos de las jubilaciones, pero efectivamente son todos temas económicos que a la hora de que en octubre se vienen las elecciones, obviamente son todos temas que terminan repercutiendo en la agenda política. Julio, por favor. Si querés arrancamos un poco por la macro y después despuntamos para mí el tema más interesante que es el IPF, que me parece que con la mesa que tenemos acá le podemos dar 5 vueltas de tuerca más o menos a todo lo que tuvimos en las últimas semanas. Me encantó, adelante. Así que bueno, no sé, de macroeconomía, ¿qué podemos empezar a hablar? Actividad económica, hubo un rebote en el mes de abril de 1,9 sin estacionalidad, después de un marzo muy malo, en lo que sería prácticamente... Podríamos decirle, si somos pesimistas, el colapso de la fase 1 de estabilización basada en tipo de cambio del gobierno, que cierra con el nuevo acuerdo con el fondo, el famoso pase a la fase 2, donde se cambia un poco la fórmula monetaria. Bueno, marzo fue un mes muy malo para la actividad económica. Abril rebotó y mayo, que es el dato que tenemos que conocer en junio, las primeras estimaciones vienen para atrás. 0,2% a la baja sin estacionalidad. O sea que no tenemos un mes bueno de actividad económica para mayo, que va a ser el dato que se tendría que revelar en el mes de julio. Industria anduvo bien en mayo, subió 2,2%, pero todo lo que subió industria se lo comió una caída en construcción. Y nada, en términos ya viéndolos más macro, haciendo un balance de lo que hubo desde que arrancó Milei hasta ahora, 3 sectores beneficiados que fueron la intermediación financiera, la agricultura y la explotación de minas y canteras. Y lo peorcito fue pesca, que está menos 22,6% abajo desde que asumió Milei, en lo que los especialistas del sector dicen la peor crisis de los últimos 40 años, transversalizada por un problema sindical en las semanas recientes. Así que bueno, ese es el panorama de actividad económica, por decirlo de alguna manera. Lo bueno para el gobierno y lo malo para los que son opositores al gobierno es que, habiendo tocado el piso en abril, están llegando, si la economía se planchase, llegan a la elección de medio término con un nivel de actividad económica levemente superior con el cual Macri gana las elecciones de medio término en 2017. Que combinado con que los indicadores de confianza de gobierno y confianza de consumidor no están dando tan bajos, yo creo de que deberían tener
una elección favorable. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Falta hasta octubre, quedan muchos meses hasta octubre, así que puede pasar cualquier cosa. La primera Sí, gran sí. enfrentamiento que vimos es la cuestión de la pérdida en el Senado. Ujú. Esa. Sí, no, y aparte que todavía con una con una oposición que está en pleno proceso de reorganización, teniendo en cuenta que su principal figura quedó excluida del juego político. Sí, Cristina Kirchner. Ahora, hablando de lo que dice Julio, o sea, hay que hablar de las economías regionales, o sea, los gobernadores que no le respondieron a Milei el 9 de julio, que no le fue nadie prácticamente el 9 de julio, fueron 3 gobernadores nada más, y el mismo Milei no fue, aprovechando la situación de que obviamente no se iba a poder sacar la foto con la mitad de los gobernadores. Vimos que efectivamente la yerba mate está en crisis, el mercado de la yerba mate viene en crisis de hace tiempo ya en la zona de la Mesopotamia, vemos otras crisis en algunos otros sectores, como bien dice Julio. Todo lo que es economía regional y economía real, más allá de los datos que señala bien aquí el profesor, es evidente que si hay un sector perjudicado por esta política económica es el sector productivo, especialmente el de las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, perjudicadas por las importaciones, perjudicadas por el retraso en el tipo de cambio. Yo de las estimaciones que escuché, no sé, profe, pero todavía la capacidad instalada creo que está por menos de la mitad en muchos sectores. Sí, la heterogeneidad sectorial es altísima, quizás tomando un poco lo que comentás vos, los que están muy golpeados son los sectores trabajo intensivos. Porque vos fíjate que tres de los sectores que picaron en punta, que te comenté, intermediación, agro y energía, no son sectores trabajo intensivos, son sectores capital intensivos. Entonces eso a mí me genera un punto ahí de conflicto con eso, decir, veo confianza de gobierno, confianza del consumidor alta, que son los indicadores que mide ITELA, que correlacionan bien con los votos del gobierno, siendo que aún así los sectores trabajo intensivos, no son los ganadores, sino que justamente son los que están planchados. Yo creo que creo que en eso debe jugar mucho todavía esto que es el principal, entre comillas, capital del gobierno. Porque en Argentina pareciera que las cosas son una parodia de hechos que ya han acontecido con antelación, ¿no? Hablábamos recién de la tarotista y nosotros en algún momento tuvimos un brujo. Bueno, y muchos están comparando este gobierno con el gobierno de Menem, que por cierto es un éxito la serie en Amazon. No la vi, sí, por Un éxito rotundo. Pero bueno, se ve que el tema de, entre comillas, control de la vorágine inflacionaria todavía le debe estar rindiendo dividendos pagando un costo, que es el que estábamos conversando antes. Altísimo, por supuesto. Porque, pero sí. parece que la gente está, así como lo estuvo en la convertibilidad, dispuesta a hipotecar su futuro por tener el precio de una cuota de un electrodoméstico estable, parece que está dispuesta a hacer el mismo sacrificio. Es que no es lo mismo, no es la misma fórmula. O sea, aunque este gobierno quiere tener resabios del menemato, o sea, le gusta tener resabios, inclusive hay varios Menem ahí dando vuelta, eso seguro. Aún así no, porque efectivamente en la época de los 90, por lo menos Menem, después de 2 años de intentar dándole con la hiperinflación, yendo por un lado para otro, que viene Cavallo a aparecer y se pone el 1 a 1, ese 1 a 1 se sostiene con la venta de todas las empresas públicas y con... Sí. Y con el plan Brady. Sí. ¿Y ahora con quién sostenemos esto? Esta es la cuestión. Nosotros no está viniendo nueva capacidad instalada, no está viniendo nada interesante. Es fácil, Maro, se sostiene con deuda. Si el gobierno ha sido una aspiradora de tomar deuda pública. Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo se puede seguir endeudando? ¿Es infinito? Bueno, a ver... Acá la metáfora de la casa no sirve, ¿me entendés? Para esto, ¿me entendés? Porque los países son como una casa. No, esto... es otra cosa. A ver, creo que hay 2 puntos vale tocar. Primero es de que el costo que yo pago en actividad, que es teoría económica de la más pura, cuando pongo el objetivo en el centro de la inflación, tengo que pagar en actividad. O sea, no hay esoterismo acá. Esto está revelado, es exoterismo, como decíamos antes. Entonces, ahí tiene el primer obstáculo que va a tener el gobierno, es la sostenibilidad social. Pero no es algo que parezca que va a explotar de corto plazo. De acá a las elecciones no queremos que vaya a explotar socialmente esto. Nunca se sabe, pero parece un escenario poco probable. Entonces, ahí el gobierno, al decidir la inflación como objetivo, que la política monetaria sea contractiva, le dé diques de contención al tipo de cambio, haga que la tasa real sea alta, que el crédito no se recupere, porque el crédito ese que la intermediación financiera subió un montón como la monte, pero ya se planchó.
Ya está, ya dio lo que teníamos que dar y está buscando, con un poco de esoterismo, ver cómo se le puede sacar un poquito más a eso. Entonces el gobierno toma su elección, dice, yo prefiero inflación por sobreactividad económica, hay que ver cuánto lo banca la sociedad, que era lo que charlábamos recién. En el menemato se lo bancó mucho, no sé cuánto. Y lo segundo es la cuestión de deuda. El Estado está tomando deuda fuerte, y es verdad. Por suerte eso no se ha traducido en deuda externa. Se está tomando deuda contra residentes de acá. Sigue siendo deuda. La que subió fuerte es la deuda pública bruta del gobierno contra todos los el mundo acreedores. Porque cuando uno va a mirar lo que es la balanza de pagos, que el dato de marzo, que fue el último, vino flojo, ahí ve que la deuda externa argentina a lo largo del gobierno le viene cayendo. Significa que se está cancelando deuda contra el acreedor externo, pero se está tomando deuda contra el acreedor interno. Hay que tener en cuenta una cosa, esa última medición no toma en cuenta el préstamo que se le pidió al Fondo Monetario ahora. Ahí se da vuelta la ecuación. 20.000 millones Ahí se de da vuelta la dólares. ecuación. Lo positivo es que todavía no la están usando, la del fondo. La tienen En reserva. La tienen en el blinda- cargador. es Está en el cargador. El blindaje. Yo- Tenemos el blindaje. A ver, si tomaste la deuda, a ver, a confesión de parte, relevo de pruebas. El gobierno dijo, queremos capitalizar el Banco Central. ¿Para qué lo va a capitalizar si no es para eventualmente en algún momento querer controlar el mercado cambiario? Que no lo hayas hecho todavía. Digo, bueno, le metés munición al cargador si no la vas a usar. Entonces esto es evidente. Entonces, pero por ahora viene contenida la cuestión. De vuelta, con esta cuestión de charlamos de inflación. Inflación que no va a venir en el mes de junio como vino en mayo. De los estacionales te deflacionaron. Eso no va a pasar. El 1,5 de mayo va a estar cerca del 2. 1,5 el promedio de consultoras. Así que bueno, nada. Esas cuestiones a tener en cuenta. Son los dos focos donde el gobierno puede llegar a tener problemas de corto plazo. Primero es esta cuestión de que el déficit de cuenta corriente, que el déficit externo se empieza a traducir en más deuda externa y que en algún punto se corte ese financiamiento, y ahí donde el mercado devalúa ásperamente, porque estamos en un esquema de tipo de cambio flexible. Ahora el gobierno quizás lo intente salir a pelear, se puede quemar las reservas, no sé cuánto, pero es algo donde acumulaste un trimestre con el fase 1 todavía no testeamos el fase 2 en la cancha. Y el segundo punto es la sostenibilidad social. Para mí esos son los dos puntos. Son dos puntos de riesgo, pero que no son inminentes. Digo, yo no creo que vayan a explotar de cara a las elecciones. Por eso, si el gobierno fisura, va a fisurar post-elecciones de medio término. Si el plan económico fisura, va a fisurar post-elecciones de medio término. Siempre dejando de lado el shock exógeno, ¿no? Sí, Una sí, sí, sequía, sí. una catástrofe. No, o un llamado de teléfono como le pasó a Macri en abril de 2018. Así que... Donde no te renovamos los... sí. Eso puede. Pero eso en parte para mí se relaciona con la cuestión esta de la deuda externa. Digo, en algún Sí. punto dice, che, negro, nos empachamos, pagame. Ya no queremos más. Yo pienso de que todavía como se ha bajado la exposición de los actores externos a la deuda argentina, todavía pueden llegar a tener algo más de apetito, pero nunca sabemos cuánto es el apetito que tienen, porque el llamado aparece. No, sí. Y a veces ni siquiera es un llamado, a veces directamente es una puerta que la vas a tocar y no se abre. Sí. Es tan sencillo como eso. Entonces, acá la cuestión radica en que la deuda sigue, el modelo obviamente se basa en deuda, eso es claro. Así Tenemos es. 3 meses más, esos 20.000 que estábamos hablando antes del fondo están ahí en reserva, se pueden utilizar para ganar las elecciones o no, como hizo algún otro expresidente, o dejarlos ahí en stand-by para viendo cómo pasa la cosa. Esos 3 meses lo dirán. Lo único que sí sabemos es que los gobernadores están muy peleados con Milei. Efectivamente, Milei se está reservando gran parte de los fondos coparticipables y efectivamente no los está alargando a las provincias. Las economías regionales están obviamente al rojo vivo, muchas de ellas, efectivamente en gran parte en crisis. Así que la cuestión radica en estos 3 meses que vendrá. No, y es muy gráfico y muy representativo lo que dijo el profesor de cuáles son, porque un poco cuando uno quiere sacarle una foto al país, tiene, bueno, a ver cuáles son los sectores que en este momento están siendo beneficiados por la política pública, y los 3 sectores que mencionaste vos es clarísimo. Banco, energía, agro. Intermediación financiera y extractivo, energía y minería. Son sectores Clarísimo. clásicos. Los sectores clásicos que el liberalismo Clarísimo. siempre ha beneficiado Clarísimo. desde 1880. Un saqueo completo. Salvo el sector energético, que creo que la Argentina nunca le dio tanta bola al sector. A veces uno tendría que hacer una historia de la minería en Argentina para saber efectivamente por qué el sector minero como que ha tenido muchos derroteros en Argentina. No me despunté IPF todavía, que después le vamos a dar las 15 Ahora vueltas vamos, de ropa. Ahora vamos. Ahora vamos. Estamos hablando del sector minero en general. No. Estamos hablando que el sector minero en general, porque el sector agrario, el sector agroexportador, siempre fue una dinámica de la Argentina desde el 1800, Sí. inclusive antes del 1880 ya estábamos exportando cuestiones del agro. Ahora, la cuestión radica en que el sector minero recién este gobierno como que le quiere volver a dar un gran impulso
Y efectivamente estamos viendo que gran parte de las inversiones que están viendo en ese sector se quieren agarrarse de ¿cómo se llamaba? El RIGI. El RIGI. El Rigi. Que solamente se benefició el sector energético, solamente fue el único sector, porque el RIGI era muy grande, era muy amplio, era un hecho bastante amplio, pero hasta ahora, según lo que nos dicen los datos de julio, solamente el sector energético fue el único que se benefició, de cierta forma. Tal cual. Al menos esos tres son la punta de lanza de actividad económica desde que el gobierno arrancó su mandato. Sí. El sector estatal ha tenido gran parte de beneficios, creo que fabricaciones militares, aunque bueno lo crea, era la que se encargaba de la explotación de litio, se encargaba de la explotación de uranio, se encargaba de la gran explotación minera que hubo en Argentina, pero desde que fabricaciones militares dejó de encargarse un poco del sector minero, efectivamente es como que todos esos sectores fueron siendo ocupados efectivamente por el sector de la banca privada, y nosotros efectivamente con YPF, que va a ser el tema que ahora nosotros vamos a ver ahora con Julio. YPF ha tenido también enormes derroteros, ha ido y venido dentro de los esquemas de gobierno de la Argentina desde 1922, cuando que fue creada, y efectivamente vamos a ver ahora qué es lo que pasó con ella en los últimos años. Entonces, ahora YPF es una sociedad anónima, efectivamente el Estado argentino tiene el 51% de las acciones desde la época de Cristina Fernández de Kirchner, y efectivamente es una de las piezas centrales de Vaca Muerta, que es uno de los yacimientos más importantes de la Argentina y para algunos del mundo. Ahora, una breve, si me permite, porque la verdad que la historia de YPF es bastante representativa y dura de lo que ha sido la historia argentina. Fue creada en 1922. Sí, Irigoyen yéndose, 21 Irigoyen yéndose, general Mosconi. Fue el primero en ser puesto, sí. Su primer presidente, director. Eso marcó un poco el ingreso de Argentina al Club del Petróleo, porque hasta ahora era un club que, como es, del cual todavía Argentina no formaba parte. Y es una empresa que permaneció en manos del Estado hasta el año, si mal no recuerdo, 99. Que fue en el 92. Y 9. Y 9 es la compra de Repsol. Pero en el 93 empieza el ingreso de capitales privados con la presidencia de Stensoro. Pero todavía YPF mantenía el control estatal. Claro, porque era lo que quería recordar, porque hubo toda una situación alrededor de la privatización de YPF. En aquel momento, y como debería ser todo país serio que quiere tener una petrolera estatal, su privatización estaba blindada, o sea, tenía que salir por ley del Congreso, tenía que tener el acuerdo de los gobernadores de las provincias exportadoras, productoras de petróleo. En ese momento, quien hizo más lobby a favor de la privatización de YPF fue un tal Néstor Kirchner, en aquel momento gobernador de la provincia de Santa Cruz. Lo cual le valió recibir los famosos fondos de regalías petroleras de Santa Cruz, que por algún lado deben estar, que todavía no se sabe qué pasó con ellos. Y después encima Argentina, una vez que creo que privatizada, se había quedado con una acción que llamaba la acción de oro. Sí. Que impedía, que le daba a Argentina poder de veto sobre cualquier decisión extraña del directorio. Bueno, a instancias de Cavallo, Argentina se desprendió de esa acción de oro. Todo esto en la época que usted más o menos dice. Ahí YPF cae directamente en manos de Repsol, que una tapadera de la British Petroleum, esto es sabido, está sabido en todos lados, que básicamente se dedicó a vaciarla. Sí, aparte, una cuestión a tener en cuenta. Dicen de que los empleados de YPF, a finales de la década de 90, decían, con Stensoro vivo, YPF compraba Repsol. ¿Sí? O sea, es muy interesante la historia de YPF, la gestión de Stensoro, que se corta con su muerte, donde, a ver, Argentina ya sabía que tenía reservas de petróleo en un montón de lugares, y lo que tenía era problemas para convertir esas reservas en producción. Entonces, en la gestión de Stensoro se busca dar el ingreso al capital privado manteniendo el control estatal para convertir esas reservas en producción. Y ahí se da el ingreso a la bolsa de Estados Unidos, los famosos estatutos, que son lo que nos está generando problema. Pero al fin y al cabo había como una idea de convertir YPF, una empresa que ya sabía que tenía reservas, una empresa que explotaba eficientemente sus reservas. Después, una empresa internacional, YPF llegó a perforar pozos hasta en Indonesia. Miguel Galuccio, que fue el presidente de la empresa puesto después de la expropiación del año 2012, había iniciado su carrera en YPF internacional en Indonesia.
O sea, pasamos de ser una compañía estatal que le costaba extraer los recursos que sabía que tenía a ser una compañía de proyección internacional. O sea, la historia de YPF en esos años, con Extensoro al mando y el Estado controlando aún la empresa, fue una historia, pero muy buena y muy motivadora, por decirlo de alguna manera. Después se muere Extensoro y en el 99 la convertibilidad estaba dando sus respiraciones finales, por decirlo de alguna manera. Entonces, YPF y la oferta que hizo Repsol, lo que ellos dijeron que se llamaba la Operación Borges, fue como la gran oportunidad de hacernos de caja, ¿no? Y ahí arrancó Repsol, que no hizo nada ilegal, sí hizo algo discutible. Yo me hice la empresa, yo no le pongo un mango, no invierto, me dedico simplemente a que genere ganancias. Con las ganancias genero dividendos y con los dividendos yo fondeo otros negocios en otros lugares del mundo que a mí me interesan. Tomó a YPF como una fuente de caja. Lo mismo que hizo Iberia con aerolíneas, básicamente. Que yo siempre remarco, no es ilegal, es discutible. No, sí, es... Es discutible cómo te hiciste de la empresa, no sé cuánta cosa, y después tenemos que entender que es un bochorno político. Que las que empresas emblemáticas de tu país estén utilizadas como una fuente de caja de una empresa extranjera y como mínimo es vergonzoso como mínimo, ¿no? Sí, por supuesto. Así Por que- decirlo menos. Sí. No, por decirlo menos. Por decir poco. Sí. Entonces, acá la cuestión radica en que YPF tiene obviamente todo un pasado dentro del sector petrolero argentino, tiene su historia, vinculada al sector estratégico, como querían Mosconi, y hoy en día es una sociedad anónima que efectivamente, como estaba diciendo Julio antes, ya con la Bolsa de Nueva York, estamos ante ciertos tribunales que efectivamente una ingeniera química, la jueza Presca, efectivamente ordenó a la Argentina la semana pasada, Ingeniera química. ingeniera química, sí lo Sí. leí, ingeniera química y jueza. Efectivamente ordenó que el 51% de esas acciones tiene que ser devueltas directamente. No tenemos suerte con las ingenieras químicas No. nosotros. Thatcher también era ingeniera química. Sí, ahí me acuerdo de eso. Me lo hiciste recordar un dato muy interesante. No, a mí me parece una cosa que está hablada muy poco sobre la situación de YPF, que es cómo llegamos a este juicio. Este juicio es Petersen Energía contra la República Argentina. Sí, es que nazi. Es que nazi. Que me parece que hay dos cuestiones clave. El hecho de cuando Extensoro nos hace captar capitales en Estados Unidos, el famoso estatuto de la empresa, prevén que ante un cambio de accionista controlante se le haga una oferta a todos los accionistas minoritarios donde se determina el precio que se le tiene que pagar por un método de evaluación de empresa, al máximo entre 4 métodos aplicados. En fin, cuestión, eso pasó, nunca hubo ningún problema. Entra Repsol, hace el ofrecimiento a los accionistas minoritarios, se cumplió todo. Después, año 2007, entra Petersen a jugar dentro del accionariado de YPF, auspiciado por Néstor Kirchner en su ingreso en ese momento, con una gran característica. Sí. Dato de color. Propietario del Banco de Santa Cruz y del Banco de Santa Fe. Sí, y creo El que Entre Banco de otros. Entre Ríos y Entre el otros, Banco de San Juan. exactamente. Cuatro bancos. Que bueno, ingresan sin capital y sin conocimiento del sector petrolero. ¿Por qué? Porque se hace una operación de financiamiento donde con los dividendos que pagaba YPF, él pagaba los créditos que había tomado para pagar su entrada en YPF, su participación accionaria. Entonces, ahí hay una primera cuestión muy interesante que a mí me parece es que el modelo o la excusa que creo yo fue para la expropiación, que fue esta cuestión del vaciamiento de la empresa, de decir que la utilizaban para sacarse la caja, Repsol, era también la manera con la cual Petersen podía estar jugando dentro del directorio de YPF. No había manera, o sea que era funcional incluso Petersen al modelo de Repsol de extraer la caja, porque él pagaba el crédito que había tomado para comprar las acciones con los dividendos que generaba la empresa. Entonces a Petersen mismo, que fue metido en la empresa de la mano de Néstor Kirchner, tampoco le interesaba el negocio productivo de petróleo. Y ahí, en el medio entre el ingreso de Petersen, me parece, y la expropiación, aparece lo que cambia la historia para mí, que es el descubrimiento de Vaca Muerta. Entonces ahí cambia. Entonces yo creo que ahí el gobierno, y esto lo dijo Gerchunov en el siglo de la ilusión y el desencanto, como que encuentra la excusa de la expropiación en la actitud de Repsol para con la producción, es decir, no darle bola a la producción, pero en realidad la verdadera razón era hacerse del negocio de Vaca Muerta. Entonces ahí yo pienso que entra la cuestión de la expropiación. Cuando el gobierno expropia, no cumple los estatutos de la empresa, a Petersen no le ofrece comprarle la participación minoritaria,
Las empresas de Petersen caen en desgracia porque el gobierno corta los pagos de dividendos, entonces Petersen no puede pagar los créditos que había tomado. La empresa se concursa en España, porque eran vehículos españoles los de Eskenazi, y el síndico del concurso decide armar una sociedad con Burford y darle el 70% de los derechos en el juicio, que es lo que hoy estamos enfrentando. Pero te pregunto, porque Sí. esta parte se me pierde, José. En la expropiación, ¿no Sí. se le dio porque si es una expropiación, se le tiene que dar ¿cómo es que se llama? Un emolumento, A vos la expropiación no es una confiscación. Sí, a Repsol se le pagó. Y Ah. Repsol firmó un documento donde decía... porque Una le- indemnización, no Exactamente. es una indemnización, es ¿cómo es? Sí, Sí. se tiene que pagar. O sea, una expropiación exactamente como decir no es una confiscación. Con Repsol se le paga la participación que tenía Repsol sobre YPF. Ajá. Se le paga a Repsol y Repsol firma un documento diciendo que no iba a iniciar acciones legales contra la República Argentina. Bien. El que las está iniciando es Eskenazi. En realidad es una empresa del grupo Eskenazi. Es decir, che, ojo, yo cuando vos le compraste a Repsol, yo tenía el derecho de que vos me ofrecieras comprarme mi participación a mí, porque así lo estipulan los estatutos de la compañía, Claro. los cuales reformaste para que la empresa pudiese entrar a cotizar en Estados Unidos en el año 93. Y encima eso me da pata a mí de poder meter un tribunal extranjero. Entonces, ahí fue la clave. El ingreso de Eskenazi, para mí, fue la cuestión clave que nos lleva al juicio que tenemos hoy. Después, Burford fue un perfecto oportunista en todo esto y el síndico de la causa. sí. Pero es como... No puedo acusar a Burford de ser oportunista porque No. ya lo conozco como es. No, está en su naturaleza, es un Exacto. escorpión. Entonces yo acá siempre tengo la duda de qué fue lo que pasó que no pudimos controlar el tema Eskenazi post-expropiación. Es una duda mía que... Es que Nazi no laburo cobró ustedes. un peso. No. Y es lo que él decía. Yo tenía el derecho de que vos me recompraras mi parte a mí también. Los estatutos de la compañía me lo daban y ahora la jueza terminó diciendo que efectivamente... Pero no se quedó con las acciones de... Ese fue el problema. El problema fue que él se la quedaron sus acreedores, porque él no podía pagar. Él Entiendo. no podía pagar las acciones a Repsol, ¿no? Claro. Porque no se le repartieron más dividendos, porque cuando la expropiación se corta esa cuestión de el reparto de dividendos excesivo por parte de YPF. Claro. Entonces yo siempre tengo esa gran duda. Bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos podido controlar a Eskenazi? ¿Por qué Cristina no pudo controlar a Eskenazi? Si Néstor estaba vivo, ¿la historia era distinta? Una excelente pregunta. Porque el que lo lleva es Néstor. Exactamente. Esa es la duda que yo tengo. Porque parece que fue el jugador clave a la hora del problema que tenemos hoy en día. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿tiene jurisdicción la justicia ordinaria norteamericana sobre este caso? Porque estaba leyendo un artículo de Alejandro Olmos Gaona, que él ha sido particularmente detallista en investigar todo lo que tiene que ver con deuda pública y sobre todo con lo que son estos problemas de cesión de jurisdicción. Es decir, generalmente cuando un Estado acciona, si lo hace como Estado, el famoso Jure Imperi, eso ya deja de lado la actuación de una jurisdicción de justicia extranjera porque es un acto de Estado. Pero está la figura del Iuris Gestionis, que es a la que muchas veces Argentina, para poder acceder a distintos préstamos, bonos, etcétera, ha firmado sin ningún tipo de problema. El Iuris Gestionis es que el Estado actúa como un particular más. Como reconoce ante un país extranjero que va a aceptar la jurisdicción de sus tribunales como un particular más. Por lo que tengo entendido, Alejandro dice que en este caso ese particular jurídico no se habría dado en esta situación. De que Argentina sigue teniendo la figura del Jure Imperi en este caso. Bueno, no sé si has leído algo de eso, has visto algo. Bueno, la verdad, en la cuestión legal de jurisdicción no ingresé mucho. Me quedé más en aspectos más económicos, históricos de la empresa. Yo sí los datos que tengo en función de esto son... el primero es, el juicio se inicia finales de 2015 y prácticamente te puedo decir que hasta el año 2018 se estuvo discutiendo si la justicia norteamericana tenía lugar en todo esto. Entonces fue la principal defensa de la República Argentina. No corresponde que esto se lleve adelante en Estados Unidos. Entonces prácticamente gran parte del juicio y gran parte de los intereses que se acumularon en el juicio fue ese intento de Argentina de decir que la justicia norteamericana no tenía nada que ver con esto.
al final se terminó determinando que sí, que podía. De hecho, la jueza Presca dice que ella no está objetando que el derecho de expropiar. Lo que se está pronunciando es en esta cuestión de decir había un derecho de un accionista minoritario que no se cumplió. Que no se cumplió el estatuto Exactamente. interno de la empresa. Esa oferta de recompra que le tendría que haber hecho el Estado a los esquenazis en ese momento. Otra cosa que sí, por declaraciones de funcionarios del gobierno en el momento de la expropiación, dice de que no es que esto se ignoraba, ni que hubo impericia, ni que eran unos improvisados como quizás a veces lo quieren vender, sino de que los asesores, los abogados del Estado, estudios privados de Argentina y estudios privados del exterior, dijeron de que no debía ser problemático este tema. O sea, que quien asesoró al gobierno en el momento de la expropiación, ya sea del mismo sector público o sector privado, no esperaban de que esto escalara de la manera que terminó escalando. Y de hecho decían de que, inclusive leían de que como la Constitución Nacional da el derecho a la expropiación, el estatuto de YPF se daba de patadas un poco con el tema de la expropiación, que si bien Presca dice, yo no te estoy objetando la expropiación, si en algún punto te está obstruyendo el proceso o te lo está haciendo más oneroso, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, bien, los asesores del Estado dijeron, no, esto no corre. Y el gobierno decide seguir adelante con la expropiación. Uno podría haber dicho, che, bueno, ¿y por qué no se, igualmente, independientemente de eso, no se hizo? Vamos a dejar de lado todas las especulaciones y planteémonos esta pregunta. ¿Por qué no se le expropió el porcentaje esquenazi también? Quizás no teníamos este problema. Porque ya está, Eskenazi caía en la misma bolsa de Repsol. Entonces, bueno, ahí se decía de que, o una postura que hablaba mucho Nicolás Gadano, que es el economista jefe de Empiria, que escribió un libro de historia del petróleo. Sí, lo nombró Carlos Pagni. Estuvo con Carlos Pagni el otro día. Bueno, él decía, hubiese sido un escándalo pagarle con dinero público al accionista que entró a YPF sin capital y sin conocimiento. Pues si yo te metí en la empresa donde vos tomaste un crédito y después el crédito lo terminaste pagando con plata que el Estado te pone. Sí. Entonces... Sí, eso se escuchó mucho en Sí. esos días. Se ha escuchado Sí, mucho sí. en esos días. Eso. Qué buen negocio. Vos decís la verdad, son unos más. Y vos decís que no hay cuestiones esotéricas. Acá yo también quiero saber eso, cómo se hace. De que tener el negocio así servido en bandeja. No, de esto no sabes nada y no tenés la plata. Ven y te sentate acá en la silla. Sentate en la vicepresidencia, la secretaría, donde vos te guste. Acá tenés la plata, me pagás. Vos mismo te pagás con lo que yo te doy. Es una cosa fantástica. No, es muy interesante país magnífico. Para explorar el vínculo a futuro, ¿no? Como para materia de investigación, de Eskenazi con todo este entramado de fondos raro, Bulford y demás, que evidentemente algún tipo de vinculación debía existir. Sí, aparentemente la culpa dicen que es del síndico de la quiebra de las empresas de Eskenazi en España, que encontró como para hacerse de caja y pagarle a sus acreedores esta venta a Burford. Los esquenazis, si se recauda muchísima plata en todo este juicio, pueden llegar a llevarse una tajada si llegan a cubrir todas las deudas que tienen sus empresas quebradas. El remanente se lo pueden quedar. Dicen que es matemáticamente imposible, quienes han hecho cálculo, de que Eskenazi pueda haberse beneficiado por sobre las deudas que tiene. Pero de vuelta, a mí me vuelve loco esas dos o tres cosas. Cómo se descontroló esta cuestión Eskenazi en el momento de la expropiación al nivel que se terminó descontrolando y llevándonos hoy a la situación donde estamos. ¿O cuál habrá sido el acuerdo inicial por el cual Néstor lo lleva a Eskenazi a...? ¿Habrá saltado algún fusible entre Cristina y Eskenazi? Seguramente la alianza era entre Néstor y Eskenazi y Cristina no estaba tanto o enterada o tal vez simplemente no le caía simpático. O pretendió renegociar los términos del acuerdo, vaya a saber. Tal vez, posiblemente. Lo que sí sabemos que obviamente si Néstor quiso Eskenazi ahí con ese acuerdo tan interesante, tan mágico, tan esotérico, seguramente habrá sido por alguna razón de controlar el directorio de YPF. El petróleo manchando a los Kirchner de nuevo. Bueno. Y lo extraño en todo esto es que olvidémonos un poco de todo el contexto que llevó a este quilombo. Desde el año 2012 que el Estado se hace cargo de YPF, tuvo gestión profesional la empresa, fue una empresa rentable, o sea, no hubo un conflicto entre su rentabilidad y su actividad de explotación.
en el mundo de inversores locales, globales, de jugadores financieros que pueden llegar a evaluar esto desde lo más frío y donde no entran conceptos como soberanía ni estratégico, te dicen que YPF es una empresa bien gestionada y rentable, te dicen que es una historia interesante. Y de hecho el fallo que desde que falló Presca, de que quizás el Estado tenía que entregar el 51% de las empresas, de las acciones que tiene, la acción de YPF cae. Vos fijate de que el mercado valora la gestión que hace el gobierno y reacciona desfavorablemente ante un posible cambio de control en la empresa. Entonces, ahí es como, creo que se da como es el famoso contraejemplo de decir que todas las empresas estatales están mal gestionadas. O que todas las empresas estatales se dan de punta contra la banca internacional. Hoy YPF es una buena oportunidad que el mundo valora. O que el mercado valora más la iniciativa privada que la pública. Exactamente. Entonces ahí te das cuenta de un YPF que no tiene nada que envidiarle a otras gestiones estatales importantes como pueden ser, no sé, en Latinoamérica Petrobras, Ecopetrol, Saudi Aramco, tengo entendido que también es una petrolera estatal bien gestionada. Caso contrario es Pemex, que es todo un tema para hablar de Pemex. Entonces, que se creó a instancias de YPF. Es que YPF fue la Siguiendo el modelo fue la punta de lanza en América hispana de la petrolera estatal, ¿no? Entonces es como, bueno, ahora veremos en qué queda todo esto, pero la verdad de verse en esta situación por no haber podido controlar las variables que nazi, me parece como mínimo también vergonzoso, podría llegar a decirlo. Sí. Y todo lo que viene de ¿cómo se llama? Del pozo séptico de las finanzas, tiene permítame decirlo, la mierda trae olor a mierda, no hay manera de. Acordate que está con un economista, que el dinero es dinero. Bueno, pero son visiones que hay que respetar. El dinero es parte de la economía, no es la economía completa. Así que, como es, muy, muy interesante el análisis, profesor. Y después el punto final que quería remarcar es Petersen / Burford quieren negociar. Porque acá, ojo que el fallo de Presca puede tener una segunda vuelta. ¿Qué pasa si el tándem Petersen-Burford se termina haciendo el 51% de las acciones de YPF? El fallo de Presca fija jurisprudencia de que ellos deben ofrecerle a los accionistas minoritarios comprarle, en función de los estatutos de la empresa, las participaciones de ellos. Y no les da la espalda. No tienen espalda. Matemáticamente carecen de espalda para hacer eso. Entonces, ojo que es donde yo pienso de que esta cuestión de que se va a terminar quedando con el 51% de la acción de YPF no creo que vaya a suceder, porque gatillaría de vuelta el mismo problema para ellos. Entonces ellos pienso que están buscando salir a obtener un acuerdo. De hecho han deslizado a la gente de Burford que aceptarían bonos, ni siquiera quieren cash. O sea, buscan a realizar una ganancia. En los balances ellos lo tienen valuado más o menos a 2.200 millones de dólares el fallo, y en una presentación a inversores, como Burford cotiza en bolsa, dijo que esperaban hacerse un número que tuviera 10 dígitos. Después, bueno, tienen que descontar el tema de los gastos, tienen que repartir, porque ellos a su vez han vendido a otros inversores institucionales parte de los derechos de fallo. Ya se armó un entramado. Ya hicieron un paquete de inversiones con el juicio. Yo había hecho un número en su momento. Antes de citar el número que yo hizo Daniel Fischer de Compass Lexecon hace un par de años. Armaron derivados con los... Sí. No, es que los instrumentos financieros tienen como límite la creatividad del ser humano. Maravilloso, es una cosa increíble. Tienen como límite la creatividad del ser humano. Un banco de inversión te puede crear lo que vos quieras, prácticamente. Bueno, en función de lo que era la evaluación Crean dinero, ¿por qué no te van a crear eso? Por supuesto. Daniel Fischel de Compass Lexecon, que en su momento había dado una tasación de los daños para el juzgado, había hablado de entre 13.000 millones y 16.000 millones para Petersen y entre 1.500 y 2.000 millones para Eaton Park, que es otra parte del juicio, principalmente es Petersen, que va más o menos el dinero que se está reclamando hoy en día. YPF en su momento fue parte de la causa, porque cuando salen a demandar, demandan al Estado y a YPF, y la jueza Presca dice, no, la empresa no tiene nada que ver, tu disputa es con el Estado. Porque el tándem Burford-Petersen decía, no, mirá, YPF tendría que haberse plantado en hacer cumplir sus estatutos, y dijeron, no, acá el que tenía la obligación era la República Argentina, que era el nuevo controlante de hacerte la oferta, no la empresa.
YPF había evaluado en sus balances el año 2022 entre 142 y 146 millones el caso. O sea, fíjense la diferencia de número que entre uno y otro. Está bien, YPF lo que hizo fue calcular todo en pesos y convertirlo al tipo de cambio del balance. Entonces le pegó la licuada de las sucesivas devaluaciones que hubo en la República Argentina y le achicó el número. Yo intenté una vez rearmar rápidamente los números. Me daba 7.300 millones más o menos. No me llegaban a dar los 16.000 millones, pero supongo que el señor Fischer de Compass Lexicon tiene mayores herramientas que yo para determinar el número. Pero no sé por qué mi número de 7.300 millones, yo pienso que si le ofrecen eso a Burford, te lo agarra. La cuenta que yo hice es la del estatuto de YPF y computando las tasas de interés que dice el juzgado que había que pagar, y yo obviamente hice los cálculos en peso, pero lo convertí a dólar, no como hace YPF a la fecha de su balance, sino al momento de la expropiación, el tipo de cambio oficial del momento de la expropiación. Mi cálculo creo que no debe valer ni 2 pesos en comparación de lo que hicieron estos especialistas, sino yo estaría peleando en el juzgado de Nueva York representando a la República Argentina. Ay, qué buen pero, sueño, ya tiene sueños. pero yo quise hacer mi número también. Pero no se me tire a menos, profesor, por favor. Arranca con un tribunal seguramente en México y después llega. Mirá si terminamos... En Sinaloa. Sí, por ahí. Mirá si terminamos cerrando en 7.300, 8.000 y la premisa la dio usted acá en... Yo pienso de que quizá alguno me puede llegar a agredir por la calle, porque le di el número a la gente de Burford o algo de eso. ¿Quién sabe? Por eso, por las dudas, ¿Quién- mejor si quién sabe? guarde silencio por las dudas. Exacto, mejor me voy a callar de este tema. Sí, hay temas que no se hablan, por favor. Entonces, vamos con una breve pausa, si les parece, unos minutitos, así recalibramos y volvemos con más del Club de los Demonios en breve. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Maquillaje, Jerry Soldi Makeup. carpintería a medida en fenólico, EMG, Arquitectura del Mueble. estudio de diseño de marcas, Diseño Meña. materiales para la construcción y embalaje para la industria, Todo por SRL. consultoría en gestión de beneficios promocionales. Shawen. ¿Te imaginas un viaje donde te sientas completamente cómoda y segura? Es posible con G-Taxi. Ya sea para ir al trabajo, a casa o a cualquier lugar, G-Taxi te lleva con la tranquilidad que mereces. Descarga la app G-Taxi hoy mismo y unite a nuestra comunidad. G-Taxi. Tu seguridad es nuestra prioridad. Contacto G-Taxi 341-3985-194. Deja de mirar historias y comenzá a crearlas. En Hi-Fi Láser somos expertos en tecnología y entretenimiento para el hogar, trabajo y la vida diaria de cada uno de los rosarinos. Móvete con lo último. Móvete con Hi-Fi. Hi-Fi Láser. Te esperamos en Rioja 1071. Búscanos en Instagram como @hifi.láser. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Seguridad electrónica, HALT. logística, depósito fiscal, Transtotal. utensilios de cocina en acero grado quirúrgico, Cocina inteligente. broker de seguros, SIC Brokers. concesionario oficial Volkswagen, Reutemann Automotores. Centro Integral, Profesionales de la Salud, Espacio Therapy. formación en biodescodificación, Laura Aubel. Este invierno, que nadie pase la noche con frío. La Municipalidad de Rosario activó el operativo Invierno 2025. 5 refugios para alojamiento, higiene y comida. 10 postas de entrega de viandas calientes. 5 centros de día para contención y reinserción. Y rondas nocturnas que recorren la ciudad entregando abrigo, alimentos y acompañamiento. Si ves a alguien que necesita ayuda,
podés escribirle a Munibot al 3415-440147, acercarle un abrigo y ofrecerle algo caliente. Todo suma, nunca es poco. Municipalidad Cuando de compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas doradas y ahorra. Nos acercamos al comercio de barrio más cercano, dejamos las tapas doradas y nos llevamos una Coca-Cola. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola. Juntos en todas. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Bueno, saltamos de la economía a hablar de la nueva Roma. La nueva Roma. Por supuesto. Entonces, bueno, el tema de YPF nos ha dejado todos un mal sabor de boca, como siempre. Nos deja Buah. hablar de estos temas muchas veces. Argentina es un... Argentina deja mal sabor de boca. ¿Qué se le va a hacer? Esa es una de las cuestiones de ser argentino. Pero por lo menos nunca nos perdemos el entretenimiento que tiene la política. Aburrir no nos vamos a aburrir nunca. No nos eso vamos a sí. aburrir nunca, eso ¿A qué seguro. nos El problema es que dedicaríamos si no tuviéramos esto? no sé qué nos dedicaríamos, pero el problema es que nos cuesta cada vez Ima- más este espectáculo decadente. El espectáculo Imagínese, ya no tiene gracia, ese es el problema. imagínese si estuviésemos en este momento, tuviésemos este programa en alguna emisoria de Ginebra, Suiza. ¿De qué hablaríamos? Ah, venía caminando y dice, qué escándalo. O sea, había un semáforo que se le cortó la bombita. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡El horror! ¿Entendés? Estaríamos discutiendo iniciativas como bicicletas públicas. Claro, Sí, sí, no, que todo el mundo tenga que barrer la vereda los martes a las 4 de la tarde, ¿me entendés? Y pobre de aquel que no lo haga. ¿me Tendrá entendés? una multa excesivamente onerosa. Sí, sí, por supuesto, ¿me entendés? Cosas maravillosas como esas estaríamos, ¿viste? Que el ser humano se hace drama y si no los tiene los inventa, ¿te das cuenta? Entonces esa es un poco de las cuestiones que tenemos nosotros a veces en la República Argentina. Acá tenemos dramas en serio. El problema es que esos dramas son cada vez más decadentes y nos cuestan a los argentinos cada vez más plata. Que acá sí, Julio, sí. obviamente con la cuestión de los números nos puede decir. Pero acá la cuestión radica en eso. Y acá la cuestión de Milei, en cierta forma, a mucha gente, ahora con el que estábamos hablando antes, hubo en el Senado esta semana una pelea bastante interesante donde se aprobaron dos leyes, en particular una que ajustaba la cuestión de la fórmula de las jubilaciones y la otra creo que dedicaba a la emergencia en discapacidad. Que obviamente no son grandes gastos, si se quieren, de grandes gastos, si se quiere, para el Estado Nacional, pero sí son una muestra clara de que los gobernadores y gran parte del Senado, por lo menos los senadores que son controlados por los gobernadores, le están diciendo al gobierno nacional, hasta acá llegaste. Hasta acá llegó mi amor. Hasta acá llegó mi amor. La cuestión de los tres gobernadores que fueron el 9 de julio, el propio Milei no se presentó, también es una cuestión de que Milei no está en sintonía con los demás gobernadores de la República Argentina. Por tal motivo, nos deja pensar que se vienen en estos próximos 3 meses batallas entre el Ejecutivo y el Legislativo bastante fuertes. Por lo menos el Legislativo va a ser hoy como caja de resonancia de ese mal disgusto que tienen los gobernadores con esta cuestión de Milei de no dar los fondos coparticipables, de no estar dando los fondos necesarios para que las provincias se sigan desarrollando, por esta cuestión de que estaba diciendo Julio, esta cuestión de que las economías regionales están sufriendo, la recaudación está bajando. El déficit no se negocia. ¿La recaudación cómo viene? ¿Usted sabe algo? A ver, te diría el último dato fiscal sigue viniendo bien. Y recaudación menos gastos vino bien. 2,5% del producto, 1,6% del producto en mayo, que es el último dato, y el financiero en 0,26%. Vino un poco más para atrás la última medición, hubo una caída en el mensual sin estacionalidad, si mal no recuerdo. No estoy al 100% seguro porque se me chispoteó el dato ahora, pero al 90% te diría que sí. Pero, de vuelta, es una caída relativamente marginal. Obviamente la caída en recaudación siempre en parte te reflejo de la cuestión de actividad económica que hablábamos antes, porque cuando la actividad económica va para atrás, uno de los primeros lugares donde se siente y se ve es en la recaudación de impuestos que cae. Y bueno, el principal es el IVA, me imagino, uno de los exactamente. más importantes. Gran parte de los impuestos de Argentina son procíclicos, entonces cuando la actividad económica está mal, la recaudación se resiente. Y bueno, el Senado aprobó estos proyectos de ley que según el gobierno tienen un costo de 2,5% del Producto Bruto Interno, por ende
le echarían por la borda este déficit cero al gobierno. Algunos colegas han dicho, che, me parece que ese número que puso el gobierno está un poquito inflado. Pero evidentemente le empieza a limar la cuestión del déficit superávit al gobierno, esta nueva iniciativa que pasó. Una cosa que me llamó la atención es que quienes propusieron estos planes dieron algunas fuentes de financiamiento. Porque viste que Milei decía, los desafiaba a todos diciendo, si ustedes quieren que yo gaste más, díganme de dónde saco la plata. Me llamó mucho la atención una fuente de financiamiento que marcaron, que fue los beneficios impositivos de la Sociedad de Garantía Recíproca. La Sociedad de Garantía Recíproca, como saben, otorgan garantías a empresas que son pymes, no pueden otorgarle garantías a empresas grandes para que bajen los costos de endeudamiento a cambio de una comisión y la aprobación de una carpeta. Y bueno, para eso necesitan un fondo de riesgo, y el fondo de riesgo por lo general para que se generen incentivos a que los actores privados inviertan en los fondos de riesgo de las SGR, se les pone un beneficios impositivos a la hora de pago de impuestos a las ganancias. Entonces, a mí me pareció un poco mala leche, justo de todas las fuentes de caja posible que teníamos para elegir, ir a pegarle una que puede tener rebotes sobre las pymes que no están en el mejor momento. Pero bueno, supongo que nuestros parlamentarios se habrán hecho asesorar, ¿no? Uno quiere suponer. Es un supuesto bastante. Bastante fuerte. Usted supone demasiado. No, es un supuesto muy fuerte. No vaya a saber Dios en cierta forma cómo se asesoran nuestros queridos senadores. Yo creo que más que nada es una cuestión de pelea dura que se hace con la cuestión primero. En el caso de Milei es defender la cuestión discursiva. Él no quiere el gasto cero, él quiere llegar a la cuestión de gasto cero, y él entiende que esta cuestión de aprobación tiene que ver más que nada con una cuestión de quitarle o erosionar su propia discursividad, su propia narrativa, y en gran parte de estar atacándolo, siente como un ataque propio a su propio gobierno, más que ver como una recomposición, como que es una plata que sale del Estado Nacional para resolver alguna cuestión interesante, como puede ser la cuestión de reajustar la fórmula jubilatoria. Eso para mí tiene que ver con una cuestión propiamente de que me estás atacando a mi gobierno y por tal motivo te tengo que atacar el doble. Sí, y a mí me molesta particularmente, es una opinión estrictamente personal, ¿no? Pero cómo la hipocresía profunda y la falta de comprensión de algunos procesos en Argentina, porque por ejemplo lo que se votó para los jubilados de ninguna manera, por lo que tengo entendido, es una recomposición salarial seria. Es una recomposición de jubilaciones serias, es simplemente apenas un pequeño ajuste. Unas empanadas. Una migaja. Por supuesto, porque la oposición tampoco no son tontos. La oposición lo que quiere hacer básicamente es buscar esta iniciativa de empezar a buscarle grietas al gobierno para la selección. Exactamente. Y casualmente, fíjense qué paradójico que es que muchos de los que, o algunos de los que se quejaban con respecto a esto, habían sido partícipes, los que ahora están pidiendo recomposición de jubilaciones, habían sido partícipes del veto al 82% móvil en su momento. Y con respecto al tema de los discapacitados, una de las expresiones, de las reflexiones que escuché fue qué triste es ver una sociedad que se ensaña con sus miembros más débiles, ¿no? Y digo, ¿no pensamos lo mismo cuando se les ocurrió aprobar el aborto entre gallos y medianoche? Esto de ensañarse contra los miembros más débiles de una sociedad. Esa es la hipocresía política que a mí a veces me exacerba en la Argentina. Yo me recuerdo haber visto un video de Cristina cuando vetó el 82% móvil, que ella misma decía argumentos muy parecidos a Milei, decía, ¿de dónde saco los recursos? Exactamente iguales. A mí me encantaría iguales. el 100%, ¿por qué no el 100%? Pero... Exactamente iguales, Maro, exactamente sí. iguales. El problema es ese, que la cuestión acá, desde la época ¿te acordás de las marchas de Menem, la marcha de los jubilados? Esas eran marchas muy severas. Terrible. Eran marchas muy severas. Pero efectivamente lo que vemos es que las luchas efectivamente por la cuestión de la jubilación van decayendo, de cierta forma, y porque en gran parte uno se cansa. Yo no entiendo a nuestros queridos viejos, ¿no? Queridos ancianos. ¿Quién iba a ser supuestamente presidente de la nación de no haber ganado Milei? El señor Sergio Massa. El señor Sergio Massa estuvo al frente del ANSES. ¿Qué se dedicó a hacer el señor Massa mientras estuvo al frente del ANSES? A frenar los juicios que le metían los jubilados para reactualizar sus saberes. Sí. Apelando a la invariable y durísima cuestión de edad. Había que aguantar hasta que se murieran los que habían iniciado la
las demandas. Tristemente cruel. No, una cosa espantosa. No, sí, pero la diferencia que tenemos entre Milei y el kirchnerismo es que antes la crueldad se ocultaba, ahora la crueldad estaba hasta a flor de piel. Creo que la vemos. Bueno, una cuestión de crueldad pero bastante no grande. significa que no hubiera estado antes. Muy bien lo decís vos. Antes la crueldad sí se ocultaba. Exactamente. Se ocultaba mucho mejor de una forma más cínica, si se quiere. Exactamente. Era mucho más cínico. Ahora lo que demagógica, vemos, sí. Sí, lo que vemos ahora es mucho más severa la cuestión de que se lo dice y se lo... Un sinceramiento, se lo dice y se lo ejecuta. No hay plata, y no hay lágrima que valga ante eso. Así que... Sí. Se me ocurre una pregunta, se las dejo a ustedes, que quizás lo político lo tienen mejor que yo. ¿Qué cambió en relación a el veto anterior, donde muchos que quizás habían bancado el veto de Milei, ahora dieron vuelta el voto? ¿Qué piensan ustedes que cambió? Además de que estamos en un año electoral y... Por el sentido de que muchos de los que votaron a favor de leyes de Milei el año pasado y le bancaron los vetos anteriormente, fuerzas políticas ahora dieron vuelta su postura con esta última iniciativa. Y claramente porque las relaciones, nos estamos acercando a las elecciones, claramente Milei y los gobernadores no se llevan bien, gran parte de la base de sustentabilidad de los diputados y senadores están en sus territorios, y efectivamente quien manda en sus territorios son los gobernadores. Vemos efectivamente que los arreglos que el gobierno está haciendo con muchas fuerzas han ido bastante para atrás en este último año. O sea, pasa por una cuestión de caja. No han logrado arrancarle un peso a Milei, lo cual está minando y horadando sus gestiones locales. Y otro punto... No hay, sobre todo el tema de la obra pública, vialidad, o sea, está recerrando todos los institutos que puede haber. O sea, ese dato todavía nosotros no hablamos, pero cerrar vialidad nacional. ¿Cuántos son? ¿5.000 puestos, 5.000 personas en la calle? ¿Cuántos son? Ni que hablar del INTA, que supuestamente va a ser, dice que se le va a quitar su autonomía, o que va a ser reconvertido. Aparte el INTA va a ser partido a la mitad. Mucha de la plata que iba para vialidad eran las propias provincias las que lo gestionaban, con lo cual tenían acceso a financiamiento. No, evidentemente que había una frase magnífica, creo que era del Turco Asís, que decía, y bueno, porque cuando un gobierno comienza, dice, hay como una irresistible solidaridad con el vencedor. Entonces al principio parece que, no, bueno, la gente lo votó, vamos a darle los instrumentos que necesita para gobernar. Ahora ya pasó un tiempo y dijeron, che, no me estás dando nada. Y efectivamente al gobierno se le están apareciendo fisuras. La vicepresidenta, que antes era bastante pétrea en la cuestión de las respuestas que le daba, hoy le respondió al presidente básicamente que la plata para los jubilados está, deja de ponerle la CIDE, deja de hacerte viajecitos y la plata aparece, no te preocupes. Una forma bastante cínica de respuesta, pero bastante mordaz, muy clara. Un capítulo más de esa pelea. Que será un capítulo más de la famosa serie Vicepresidentes contra Presidentes. Creo que son dos roles destinados a chocar eventualmente, excepto que el número 2 sea un sumiso y no tenga vocación de ser uno. Es que siempre se le pone el número 2 como un sumiso. Sí. Siempre se le pone, muy pocas veces ha ocurrido. Los enfrentamientos entre un presidente y vicepresidente creo que son este que tenemos actualmente. Menem con Duhalde habrá sido. Sí, muy tardío y ya no era vicepresidente. Sí, muy tardío. Era gobernador de Buenos Aires. Sí, por eso te digo que... Y Cobos con Cristina, con la 125. Cristina y Cobos también, seguramente. Bueno, Scioli y Néstor han tenido sus cortocircuitos en su momento, pero bastante menor en comparación de lo que fue Cobos. Pero Scioli es otra cosa. Es una entidad extraña que está ahí... Ahora está ocupado con los carpinchos. Sí. Sí, está ocupado con los carpinchos de Nordelta. Sí. Escuché mucho cagarse de risa que está trasladando, no sé qué tiene que ver con el área de él de turismo, trasladar carpinchos, pero así es. Está trasladando carpinchos el secretario de Turismo de la Nación. Bueno, qué cosas interesantes ocurren en este país. Imagínate explicarle a un suizo que está el secretario de Turismo se dedica a sacar carpinchos y llevarlo de un lado para otro. Al menos es más compatible con los problemas que suelen tener ellos en la diaria, que habíamos hablado que eran siempre muy trascendentes. Bueno, yo decirle a un suizo que es un carpincho ya sería una cosa extraña. Es un rata gigante, ¿me entendés? El secretario de Turismo sacando ratas gigantes, ¿me entendés? No lo veo, ¿me entendés? Como diciendo, el secretario no está para eso, ¿me entendés? Llamaba un fumigador y ya está. Te hubieras dicho, ¿para qué carajo se ocupa un secretario de esas cosas? Ay, pero bueno.
Cosas lindísimas ocurren en la República Maravillosas. Argentina y usted lo escuchó de nosotros. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos en el Club de los Demonios. Bueno, Son las 17:04, los pasamos por 4 minutos. Nuestra marquesina hoy engalanada con esta visita de... Sí, pues muchas gracias por la de- visita, por gracias por la supuesto. invitación. La pasamos fantástico, ¿me entendés? Espectacular. Me duele el cerebro un poco, pero estamos bastante bien. Me hierve la cabeza. Nos hierve la cabeza. Y la indignación nos hierve bastante. Pero efectivamente ha sido muy interesante y espero que los datos hayan sido útiles para que nuestro querido público reflexiones. sí, sí. reflexionen sobre este mal trago y que nos hace pasar la política argentina de vez en cuando. Ujú. Que cada día se está volviendo menos de vez en cuando Sí, y más recurrente. más recurrente. Creo que lo dijo Caparros el otro día, lo estaba diciendo cuando recibió el doctorado honoris causa, que dijo, nos estamos acostumbrando demasiado a estas cosas. Ese es el problema. Bueno, querido público, gracias por acompañarnos a nosotros. ¿Quieres saludar, doctor, por favor? Maro, José, una No, gran... él es Julio. Julio, perdón. Julio. ¿Cómo le va a decir José? Perdóneme, profesor. No pasa nada. Julio querido, un honor, una alegría volver a verte y un honor haber compartido esta tarde junto a vos. Ha sido un programa magnífico. Bueno, y desde ya mi saludo a nuestro querido Jorgito y al querido Franco. Esperemos estar todos el próximo sábado. Estaba baleado, Franco, lo vi. Después de la operación estaba un poquito baleado. Lo operaron de la vesícula y estaba todo, pronta recuperación. entonces. estaba bastante atravesado. Bueno, gracias Julio por participar, Muchísimas gracias por estar gracias con por la nosotros. invitación. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Muchas gracias.